Usted no tiene miedo al ver una fiera cuando solo lo ve pintado en un cuadro en la pared. Pero, ¿por qué? Porque se trata solo de un cuadro y sabe que no es real. Pero si lo dejaran solo en la selva y se encontrara cara a cara con esta misma fiera, real y verdadera, que lo enfrenta con feroces rugidos, estaría aterrorizado. La conciencia del ser humano tocante al infierno es semejante a la de usted, que solo ve una fiera pintada en un cuadro. De hecho, el Hijo de Dios habló del infierno más que cualquier otro personaje de las Sagradas Escrituras. Los terrores del infierno. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El hombre común aborrece la idea de tener que dar cuenta de su vida a un Dios santo. Él solo quiere vivir su vida pensando que si ignora un problema durante suficiente tiempo, éste desaparecerá. Incluso en muchas iglesias dejaron de predicar sobre eso. Sepa que según el profeta Ezequiel, meditar en los temores del infierno puede ser uno de los ejercicios más importantes que uno puede hacer en esta vida. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Pero en realidad, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto en el infierno? Para sacudir la conciencia y sacar la falsa seguridad. Para disuadir el pecado, pues tanto el fiel cuanto el infiel a Dios peca menos cuando recuerdan que el infierno existe. Para ayudar a despertar a los que creen que son salvos solo porque siguen una religión, pero en realidad, sin saberlo, están al borde del abismo. Y la próxima semana, no se pierda el siguiente capítulo de Los Terrores del Infierno. Usted sabrá por qué existe la necesidad del infierno. No se lo pierda.